106.5. Son las 7:43 minutos y ahora tenemos nosotros la oportunidad de conversar con Flavio Darío Espinal, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Vamos a conversar con él sobre muchos temas importantes. En primer lugar, sobre este tema que ha sido pues la principal información, el de la ruptura de las relaciones diplomáticas con Taiwán, el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China. Por primera vez en la República Dominicana se toma una decisión que todo apoyan, que todo el liderazgo político la ha apoyado, que todo el liderazgo empresarial la ha apoyado, donde es muy difícil pues que eso ocurra frente a cualquier tema, pero también se advierten algunos temores, y ahí está lo expresado en el día de ayer por el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, el señor Copley, que habla de un paso perturbador que puede digamos, afectar el equilibrio en la región. Entonces, de inmediato, la reacción de Flavio Darío Espinal. Bueno, ante todo, buenos días. Un placer estar por aquí de nuevo. Gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir con ustedes. Bueno, yo creo que, como tú señalaste, Julio, pocas veces se ve en el ambiente político dominicano que una decisión que adopte un presidente de una envergadura como esa, pues goce de un apoyo tan generalizado, tanto en el mundo político como en el mundo empresarial y de la opinión pública. En una medida que evidentemente ha caído bien en la sociedad, ha caído bien en los estamentos de influencia en la República Dominicana, y lo que pone de manifiesto es que el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, estaba correcto cuando se encaminó por esta vía de establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. Es una decisión que hay que verla en perspectiva estratégica. No se puede ver solo en el momento. China es una realidad. No es la China de hace 50 años, una China económicamente atrasada, con los niveles de pobreza espeluznantes, en situaciones de conflictos permanentes. Hoy China es una realidad en la economía global y ya es la segunda economía más grande del mundo, sobrepasando a Alemania, y es un actor, desde el punto de vista económico, es un actor global, indiscutiblemente. En ese sentido, pues, establecer relaciones diplomáticas con China ya era de rigor, porque esa es, digamos, la tendencia, y ya la mayoría de países en el mundo pues lo han hecho. En lo que tiene que ver con tu pregunta de si afecta o no la estabilidad regional, yo creo que esto hay que ponerlo en perspectiva, porque el país que marcó el ritmo y el rumbo, se puede decir que fue Estados Unidos. En el año 1972 se da el famoso viaje de Nixon a China. Ahí se pasa toda una semana, visita varios países, varias grandes ciudades. La llamada diplomacia de ping-pong, que fue el canal que se utilizó para establecer la comunicación entre dos países que estaban incomunicados. Y a partir de ahí, desde ese mismo momento, se articula desde el punto de vista internacional el concepto de que existe una sola China y que Taiwán es una provincia inalienable de China, que no es o sea, negando desde entrada la posibilidad de que tomara un curso independiente. Más tarde, en el año 1979, Jimmy Carter, el presidente Carter de Estados Unidos, ya formaliza las relaciones diplomáticas, y el concepto de nuevo se incorpora en todas las declaraciones diplomáticas. De modo que yo creo que es importante resaltar aquí, porque he notado algunas reacciones en ciertos sectores que
pensaron que el lenguaje era fuerte cuando decía existe solo una China, sí, que Taiwán es una provincia inalienable. Eso primero lo dijo Estados Unidos. Primero lo dijo Estados Unidos, y después todos los países que han establecido relaciones con China así lo han hecho. Ahora, realmente este paso que da la República Dominicana, de alguna manera, puede significar que se vaya a producir algún tipo de desbalance o inestabilidad en la región. La respuesta es que no, que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Para la República Dominicana, esto hay que verlo exclusivamente desde el punto de vista del interés nacional, del interés de la República Dominicana. Establecer relaciones con un país inmenso, casi 1.4 billones para 1.000 millones de habitantes, como dije, la segunda economía más grande, el país con mayor disponibilidad de capital, y la realidad de la presencia económica de China en diferentes regiones del mundo es inevitable. Y yo creo que Estados Unidos lo entiende eso, y tiene que lidiar con esa realidad y obviamente dar respuesta. Un país como Estados Unidos, que es un país que tiene una gran presencia y una gran influencia global, pues tiene que, y lo entiende, que ese es un factor, independientemente de las diferencias que Estados Unidos y China tienen, desde el punto de vista, por ejemplo, comercial, el gran déficit comercial que tiene Estados Unidos con China, temas de propiedad intelectual y otros aspectos que ponen en tensión la relación entre esos dos países, pero que en ningún momento, en ninguna circunstancia, pasa por cuestionar la relación diplomática entre China y Estados Unidos. O sea que yo lo veo desde esa perspectiva. ¿Le falló la República Dominicana a Taiwán tras aceptar durante más de 70 años diferentes proyectos de cooperación en el área agrícola, de seguridad, más recientemente, por ejemplo, en el 911, en el Centro de Asistencia Integral para la Discapacidad, entre otros? Podría citarse mucho. ¿Hubo un fallo? ¿Nos pueden calificar de ingratos? Mira, el presidente Medina fue muy enfático al decirnos a las personas que de alguna manera jugamos un rol ahí, de que el lenguaje, porque además tenía que ser así, con respecto a Taiwán, tenía que ser un lenguaje de respeto, de consideración, de reconocimiento de su dignidad y de, además, ¿por qué no? Y lo dijimos en la declaración, de agradecimiento por el apoyo que Taiwán nos ha dado a través de estos largos años. Ahora, la decisión tiene que ver ya con ver hacia adelante, no ver hacia atrás. Porque si fuera así, pues entonces el esquema se hubiera tenido que mantener a perpetuidad y no se hubiera podido nunca dar este paso. Es cierto que Taiwán nos ha apoyado en múltiples ámbitos y eso se agradece y eso no lo vamos a quitar ni mucho menos, pero la idea ahora es pasar esa página y ver hacia adelante, pensando en las oportunidades que la República Dominicana y sus actores económicos puedan aprovechar en esta relación con China, que como decía, ya es un gigante económico, que no lo era hace 40 o 50 años, pero ya sí lo es. De modo que repito, Marielena, con respecto a Taiwán, de parte del gobierno dominicano, y yo creo que, por qué no decirlo, de parte de la sociedad dominicana, lo que hay que demostrar es agradecimiento, reconocimiento por ese apoyo, pero también invitar a las autoridades de Taiwán a entender que esta es una decisión que el gobierno dominicano ha tomado en función de la realidad que existe, porque es una dinámica que está ahí, que es inescapable, y que la complejidad de la relación entre China, la República Popular China y Taiwán, la complejidad de esa relación debe ser resuelta por ellos. Eventualmente, en algún momento, surgirá una solución. Habrá una respuesta jurídica. Como con las Coreas.
correcto, o como Hong Kong, por ejemplo, aunque Hong Kong era, era británico, y Reino Unido lo cedió. Con respecto, bueno, en el Tratado China de Kissinger, él dice que ellos le plantearon a Mao una solución para integrarle a Taiwán, y que Mao le dijo, no, un momento, después ellos vendrán, ahora nos generarían problemas. Pero como usted ha planteado, el gobierno anterior de Taiwán, antes del 2015, antes de la nueva presidenta, tenía una relación un poco más laxa con China, es decir, ellos admitían lo que los chinos llaman el consenso del 92. Antes de esto, nosotros teníamos información de que el país intentó establecer relaciones con China continental, y que realmente ellos, por preservar el consenso, esta posición que lo habían establecido, por cierto, con el Kuomintang, que era el partido de Chiang Kai-shek, pues no fue posible. ¿Qué de realidad hay en eso? Bueno, como yo decía, la relación entre la República Popular China y Taiwán y sus dinámicas en función de quién esté en el gobierno en Taiwán o cuál sea el enfoque que tenga el gobierno de la República Popular China en un momento determinado, es algo que deben resolver ellos. Nosotros como país no podemos inmiscuirnos ni remotamente en esa dinámica, que es una realidad histórica, que viene desde, que fue en 1939 que... En el 49 fue, sí, la revolución fue cuando Chiang Kai-shek se mudó a Taiwán, a Formosa, y instala la República de China en Taiwán. Estamos hablando de cuántos años, o sea, decenas de años. Entonces eso es una realidad. Pero ya China es nuestro principal socio comercial con respecto a Taiwán, es decir, tenemos mayor intercambio con China, y China, como usted dice, es el principal inversor para esta región. Entonces, no podíamos estar de espalda a esto, ¿no? Sí, y para redondear la respuesta, en lo que tiene que ver si el país con eso, en otro momento... sí, nosotros, el presidente de la República, que es el jefe de la política exterior, el jefe de la diplomacia, el que conduce y toma las decisiones, sencillamente fue viendo el proceso, la dinámica, hizo sus consultas, y independientemente de lo que estuviera pasando allá, se dieron las condiciones ahora para que este paso se diera. Y entiendo que es un momento propicio, es un momento oportuno. Desde el punto de vista económico, y hay un comentario al margen, cuando uno habla con algunos de los empresarios que están ligados al sector exportador, especialmente del área textil, lo que le explican es que durante un tiempo las inversiones se fueron a China por la abundancia de mano de obra barata en industria ligera, especialmente en el área de textil, de prenda de vestir, pero también en otras áreas, calzado o joyería, en fin. Se desplazaron hacia China porque había mano de obra barata y, por tanto, podían producir a precios competitivos. Cuando se da la situación de que los salarios comienzan a subir, y por otro lado hay un cambio importante en la dinámica económica. Hoy día las compras por internet hacen necesario que los productos estén disponibles en todo tipo de color, tamaño, forma, modelo, etcétera, pero no lo pueden tener en almacenamiento. Se plantea el concepto de cerca de puerto, la idea de que la producción esté cerca de los puertos de los grandes mercados. En este caso logística, ¿no? Es una nueva logística. Entonces, el planteamiento es que desde el punto de vista de inversión, de generar inversión en la República Dominicana, hay una oportunidad. Hay que aprovecharla, claro. Hay que crear las condiciones para que eso se dé, pero hay una nueva dinámica económica que con esta relación con China yo creo que puede abrir oportunidades de expansión. Eury. Hay una preocupación, Flavio Darío, en el sentido de que hay una gran o importante inversión de los taiwaneses y de colaboración y de proyectos y de programas que ellos han auspiciado, que muchos todavía están en camino, están en pie. Aparentemente esta decisión va a implicar que ellos no van a continuar con esos proyectos de manera específica. ¿Qué va a pasar? Aunque el presidente dijo que solamente era con los estudiantes el compromiso, pero entonces, ¿qué va a pasar con esos proyectos que implican todavía inversión de parte, en el caso de los taiwaneses, si hubiesen seguido, si se le va a plantear también a los chinos que lo planteen o si el gobierno lo va a asumir? ¿Qué preocupación habría frente a eso? Hablo, por ejemplo, del CAI, el apoyo que dieron al 911, una serie de cosas que se suponía que era una primera etapa que continuaba. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Sí, no, y de hecho, Taiwán ha declarado que
que pone fin a sus proyectos de cooperación, y eso es entendible. Y eso lo respetamos. No se podía esperar otra cosa, ni se le debe a Taiwán censurar, criticar por esa decisión. Ese es su derecho, exacto. Ese es su derecho. Ahora, ya desde el punto de vista de políticas públicas, el gobierno, este es un momento de ajuste y de transición en lo que tiene que ver con esos proyectos. Tendrá que, los actores de las instituciones correspondientes sentarse, analizar, ver cómo conseguir los recursos y poder dar respuesta a esa nueva realidad. Pero no hay ningún compromiso con China para que asuma eso, con China Popular. El presidente de la República dio unas declaraciones que fueron muy categóricas. El ministro José Ramón Peralta se quedó en China y está conversando con diferentes agencias y demás, aunque el énfasis, yo creo que es el énfasis de la inversión, el énfasis del capital, de cómo... Es decir, no es una compra, como dijeron algunos. Bueno, pues estamos conversando con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal. Él tiene compromisos. Entonces vamos a aprovechar y agotar otra ronda inmediata, pregunta pero yo creo que estamos suficientemente ya estamos claros identificados en China. Entonces quisiera preguntarle a Flavio Darío Espinal, a propósito de lo que ocurrió ayer en el Indotel y de inquietudes que hay en el mundo de la telefonía. Ayer pues hubo la apertura de una licitación para la cuestión del espectro radioeléctrico. En las principales empresas telefónicas del país se está planteando que la seguridad jurídica y que las reglas en esa materia en la República Dominicana no se estarían cumpliendo. Desde el Poder Ejecutivo, porque si esas quejas han llegado hasta periodistas, me imagino que hasta el Poder Ejecutivo y hasta el consultor jurídico del Poder Ejecutivo también. ¿Qué es lo que está pasando y cómo ven ustedes este tema? No, gracias, Julio. Mira, la verdad es que esto es un asunto que está, por ahora, lo está manejando el ente regulador. Esa es una licitación que ya estaba convocada. Los términos de esa licitación, por las informaciones que tengo, que son informaciones totalmente públicas, estaban definidas esos términos de la licitación y se está ya en la fase final. La prensa de hoy sale de que hubo una oferta y ese proceso debe cumplirse con las reglas que la licitación estableció. Pero hasta ahora eso es algo que está manejando el ente regulador y ellos deben ser fiel a las reglas que establece el proceso de licitación. Y veamos a partir de ahí. O sea, yo me imagino que eventualmente el Indotel, a través de su presidente y de sus autoridades, pudieran con ustedes compartir en detalle cómo se ha ido dando el proceso y qué respuesta ellos tienen a ese tipo de planteamiento. ¿Conoce el proyecto presentado por el senador Félix Bautista para la creación de un sistema integral de atención, sanción, erradicación de la violencia contra la mujer? Le hago la pregunta porque aunque fue una propuesta que él hizo, cuenta con el apoyo del procurador y se ha enfrentado con una serie de instituciones gubernamentales y ONGs que han trabajado por la mujer. Y dado que desde el Poder Ejecutivo ha habido interés en el pasado de proteger lo que son derechos de las mujeres a través de las 3 causales, que no hay que ampliar en eso, por eso le hago la pregunta. ¿Se conoce ese proyecto? Porque ahora está que si se van a reducir las funciones del Ministerio de la Mujer o no, ¿qué va a pasar? Mira, yo no conozco en detalle el proyecto, porque no hay que ser respetuoso del proceso de legislación. El proyecto fue generado en el Congreso, no fue una iniciativa nuestra. Ahora bien, sí estoy al tanto del conflicto que se ha dado, para llamarlo de alguna manera, que ha trascendido públicamente entre el enfoque del Procurador General de la República y la Ministra de la Mujer. Y gira alrededor de la cuestión de el papel de una u otra institución en la prevención de la violencia contra la mujer. Y cada una de estas partes ha hecho planteamientos públicos en relación a eso y ha
avalado o ha apelado a interpretación de las normas que aplican a cada una de las instituciones. Lo que yo diría es, primero, que lo mejor sería que ese conflicto, pues, como ha estado ocurriendo en los últimos días, pues se baje la tensión entre esos funcionarios y que se produzca un diálogo. Que nosotros estamos en la mejor disposición de, pues, auspiciarlo y propiciarlo para que se reconcilien enfoques y conceptos, porque lo que he podido pensar o analizar es que ambos enfoques son reconciliables y a veces pues uno se aferra a una posición y entra al debate y no pues uno no se abre suficiente para entender el punto de vista del otro. Yo creo que ambos enfoques son reconciliables, pero no se puede estar con Dios y con el diablo. La prevención o es del Ministerio de la Mujer o es de la Procuraduría. ¿A quién le pertenece? No, en base a la ley. No, pero fíjate, no es que no se puede estar con Dios y con el diablo. A veces, tal vez por mi formación aristotélica, busco el punto medio. Busco el punto medio y evito los extremos. Y busco los extremos. Entonces, evidentemente, si me preguntas a mí, yo diría, primero, no hay duda de que el Ministerio de la Mujer tiene que jugar un papel en la labor de prevención. Eso no hay duda. Y yo no creo que el procurador, bajo ningún concepto, quiera excluir el Ministerio de la Mujer. Y la ley así lo establece. Entonces, eso es un factor. Por otro lado, el Ministerio Público tiene un mandato legal y constitucional de prevención y persecución del crimen. Ese es su trabajo. Entonces, yo creo que el diálogo hay que hacer un repliegue, hay que comenzar a ver las cosas, discutir, analizar y buscar alguna fórmula que reconcilie las dos posiciones. Hasta ahora no ha emergido, pero yo estoy confiado, totalmente confiado de que eso va a surgir. Y estamos trabajando en ese sentido. A propósito de eso, había un conflicto en Santiago que parecía irreconciliable y usted jugó un papel fundamental para resolverlo. Me gustaría saber algunos detalles que no se saben, cómo se logró ese acercamiento y cuál fue conflicto para la radio. El Ayuntamiento de Santiago y el Corazán. Sí. Incluso llegaron a situaciones que estaban en la justicia de muy mala manera y sin embargo usted logró de alguna manera resolver eso. Bueno, para mí fue de mucha satisfacción de que el presidente de la República me pidiera que mediaran ese conflicto por mi condición de santiaguero. Entonces era para mí una motivación especial. Evidentemente es un conflicto que se agudizó, se escaló, que llegó a los tribunales, ambos lados se demandaron y el presidente de la República, el presidente Medina, en una oportunidad, exactamente, no te puedo decir, quizá 2 meses o algo, pues los convocó a ellos y me convocó a mí también. Y ahí surgieron la posición de cada uno, la expresaron y él se dio cuenta que era necesario que se iniciara un diálogo y me encomendó esa labor. Entonces ahí, si tú quieres, para comentarte un poco, cuando hay dos partes que están en un conflicto muy agudo y que las cosas han llegado tal vez a lo personal, que hay una desconfianza, pues lo mejor es ir creando las bases, fomentando la confianza de alguna manera. Entonces la técnica que yo usé fue lo que se llama del texto único. En lugar de sentar a las dos partes que de entrada van a comenzar a decirse cosas, y mira, tú me dijiste esto, tú me dijiste aquello, tú dijiste eso en la radio, tu hombre de comunicación me dijo aquello. Yo me reunía con una parte y me reunía con otra parte. Entonces escuchaba lo que decía esa parte, y entonces plasmábamos sus ideas de una manera, escuchaba lo que decía la otra parte y los documentos que tenía, entonces se forma un texto único, que se lo entrego a esa parte y se lo entrego a la otra parte. Lo comentan, entonces en función de los comentarios volvíamos a trabajar en un documento que fuera enriqueciendo. Entonces volvíamos a hacer la misma ronda, evitando que hubiera momentos de presencia en que la discusión pudiera empeorar el ambiente. Eventualmente, pues llegamos a un acuerdo. Ambos, tanto el alcalde, Abel Martínez, como el director de Corazán, Silvio Durán, ambos, debo reconocer públicamente la grandeza que tuvieron ambos.
la generosidad, poniendo el interés público, el interés de la comunidad de Santiago ya por encima de sus intereses particulares, porque evidentemente que la cosa llegó, se puso bastante fea. Sí. Ya se han desistido de las demandas, de las acciones, y ya los mecanismos establecidos en el acuerdo pues están funcionando. De modo que yo me siento muy satisfecho de ese logro, por el reconocimiento en primer lugar para el presidente de la República, que lo visualizó y se dio cuenta de que era necesario hacer algo para que no se deteriorara más aún esa relación tan importante para esos dos servicios, los servicios que ofrecen esas dos instituciones. Y el reconocimiento fundamentalmente a Silvio Durán y a Abel Martínez, que realmente pues se fueron abriendo poco a poco y al final conciliaron las posiciones. Oli, inversionista de la región este del país, del área hotelera, nos han preguntado sobre el tema de Bahía de las Águilas. ¿Cuándo esta zona tan importante para el desarrollo turístico del país, sobre todo ahora que estamos estableciendo nuevas relaciones que pueden ser una vía de emisión de turistas para la República Dominicana, va a estar en condición de que ellos puedan invertir con tranquilidad? Sí, tú sabes que en caso de Bahía de las Águilas se dio la circunstancia en la que hubo un manejo fraudulento en cuanto a la propiedad de la tierra, de grandes extensiones de tierra. Entonces el Estado Dominicano emprendió acciones para recuperar la propiedad, y en un área de ellas, en unas parcelas, ya ha conseguido sentencia en primer grado, en apelación, está pendiente en la Suprema Corte de Justicia. Recientemente, con relación a otra parcela, ya hay una sentencia favorable a favor del Estado. Entonces, aquí el enfoque es primero no ceder en cuanto a reivindicar la propiedad de la tierra. Eso es un tema jurídico que hay que resolver y que se está en proceso de resolverse en función del interés público. En segundo lugar, no hay duda de que la inversión tiene que venir del sector privado. Y si se tiene como punto de partida el concepto de que el Estado es propietario de la tierra, pues hay espacio para la inversión. Y no estoy yo directamente envuelto en la parte de los proyectos de inversión, pero sí sé que se están moviendo ideas, se están moviendo iniciativas. Vamos a invitar al consultor, Marilena, porque tiene que retirarse. Pero 30 segundos, me permite 30 segundos, ¿verdad? Sí. Porque quiero retomar el tema que pusiste del clima de seguridad jurídica, ya no por la licitación en Indotel, que bien decía el consultor jurídico, bueno, vamos a esperar que culmine ese proceso de parte del ente regulador. Ahora me refiero a lo expresado por representantes de la Unión Europea, que fueron entrevistados por el grupo de medios Corripio, y que ellos dijeron en esa entrevista con el grupo de medios Corripio que hay muchos elementos que están atentando contra un buen clima de seguridad jurídica. ¿A qué se refirieron? Según ellos, cambios de manera unilateral desde el gobierno de contratos, cambios aduanales, decisiones judiciales tardías o en las cuales hay desacato, entre otros elementos. Hablaban de 5 obstáculos. Mira, ¿qué podría decir de ellos? Tengo pendiente leerme la prensa de hoy, porque claro, he leído parte, pero no he leído esa entrevista. Ahora, en sentido general, yo diría lo siguiente. Obviamente que es un reto permanente, diario, de seguir consolidando el Estado de Derecho, la institucionalidad en la República Dominicana. En segundo lugar, hay un compromiso del presidente de la República, del gobierno dominicano, de dar respuesta a esos temas de competitividad. El presidente de la República ha dedicado tiempo enorme, personal, en el Consejo de Competitividad. Y se han tomado medidas muy particulares que tienen que ver con mayor competitividad en diferentes ámbitos. Y el sector empresarial representado en el Consejo de Competitividad, por lo que yo he podido apreciar y sentir, ese sector está muy contento de esas medidas que se están tomando y de la voluntad que el presidente está mostrando en esa materia. En lo que tiene que ver con cambios bruscos de reglas, bueno, yo tendría que ver en particular, pero lo que nosotros estamos viendo es un esfuerzo en diferentes instituciones, incluyendo aduanas, de mejorar las prácticas para facilitar la desaduanización, para hacer los procesos más transparentes, más expeditos, etcétera. Y obviamente, en lo que tiene que ver conmigo, obviamente me pongo a la disposición de ellos y de cualquier inversionista particular que tenga alguna queja para
que lo conversemos y podamos buscar unas soluciones puntuales y soluciones prácticas a esos problemas. Bueno, pues agradecemos al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, haber podido conversar con El Sol de la Mañana. Cambio y fuera.